Bienvenidas y bienvenidos al podcast Voces del Territorio en su segunda temporada, resonando desde el corazón de las comunidades. Este es el espacio donde las historias de lucha, resistencia y esperanza encuentran un lugar para amplificarse. Acompáñanos y sé parte de las voces que transforman Centroamérica. Cada año, miles de mujeres centroamericanas toman una decisión que les parte la vida en dos: quedarse y resistir, o irse para proteger y mantener a sus familias. Hoy hablaremos de ellas. ¿Por qué migran a España? ¿Bajo qué circunstancias lo hacen? ¿Y qué encuentran al llegar? Escucharemos el testimonio de dos mujeres que vivieron el cruce, cada una desde una posición diferente, pero con la misma urgencia de sobrevivir. La migración femenina desde Centroamérica ha crecido de forma constante en los últimos años. Hoy, las mujeres representan alrededor del 41% del flujo migratorio que cruza la región, y la mayoría tiene entre 26 y 35 años. Más de 3/4 partes viajan en grupos familiares, muchas veces acompañadas por sus hijos e hijas. Durante décadas, Estados Unidos fue el principal destino para mujeres migrantes, pero hoy las políticas más duras han convertido ese camino en uno de alto riesgo e incertidumbre. En este contexto, España surge como una alternativa aparentemente más flexible para los migrantes, aunque los testimonios que escucharemos muestran que la realidad es mucho más compleja. Entre 2017 y 2022, cerca de 497,000 mujeres migrantes llegaron a España, según el Instituto Nacional de Estadística. La población inmigrante representa más del 23% del total de personas ocupadas en España, sobre todo en sectores como los servicios, la limpieza y los cuidados. Pero detrás de estas cifras no hay solo estadísticas. Hay mujeres, madres, hijas y hermanas que migran empujadas por realidades complejas: violencia, inseguridad, pobreza o persecución política, y sostenida por una misma esperanza: construir un futuro mejor. Yo no puedo dejar de mandarle a mi hija porque mi hija depende de mí. Si yo no le mando a mi hija un mes se queda sin comer. Yo tengo una niña de 5 años, que ahora tiene 5 años, que tengo 5 años de no poder ver a mi hija. Porque cuando yo vine, mi hija estaba de mesecitos. Y para mí fue muy duro porque mi hija se me enfermó, el calor mío como que le hacía falta, se llegó hasta a ponerse en estado de desnutrición mi hija, y yo me sentí muy desesperada en ese momento porque yo me quería regresar, pero no podía al mismo tiempo porque yo aquí a España vine con una deuda de $10,000. Es como decir, empeñamos la casa por esos 10,000, mejor dicho, por 4,000, que se me hicieron $10,000 a mí. Y como le digo, casi perdimos la casa. Carol tuvo que dejar a su hija atrás para poder alimentarla. Otras mujeres logran salir con sus hijos, no porque sea más fácil, sino porque quedarse también era imposible. Ana, una centroamericana que prefiere ocultar su nombre real, nos explica más sobre la migración con niños. En mi país yo trabajaba con redes de mujeres y de derechos humanos, y con el tiempo ese trabajo pues se volvió peligroso. Empezaron los seguimientos, las amenazas, el acoso, hasta que eventualmente pues perdí mi trabajo. Traté de mantenerme de bajo perfil,
de buscar otro empleo y pues esperar a que la situación pasara. Pero cada vez la cosa se ponía peor. Alguien más se iba del país, compañeros, amigos, colegas. Algunos se escondían y otros huían. Yo seguía ahí con mis hijos, viviendo en una estabilidad que se sentía horrible. Entendí que pues esto ya no era una elección política, era una decisión de supervivencia. No era mi primera opción venir a España. Me parecía demasiado lejos de mi familia. Pero migrar de forma irregular a Estados Unidos con 2 niños era imposible. Demasiado peligroso lo sentí. Pedí un préstamo, compré 3 boletos y metí mi vida en una maleta de 23 kilos. Dejé a mis padres llorando en la puerta y salí de mi casa sin saber cuándo volvería. Yo tuve esa suerte, poder viajar con mis hijos, porque sé que muchas mujeres no lo pueden hacer. Llegar a España fue muy difícil. Mis ahorros me duraron un mes. Dormimos en casas prestadas, en sofás, en un Airbnb barato, un mes aquí, 2 meses allá, 15 días en otro lado. Con niños esa situación te rompe por dentro y a la vez te tenés que aguantar. No podés decir nada porque los tenés a ellos y tenés que darles cierta seguridad, al menos eso, porque estabilidad no podía prometerles. No podía ni siquiera inscribirlo a la escuela sin tener un lugar fijo donde vivir. Aparte de eso, todos los trámites eran una carrera de obstáculos. Las citas eran imposibles, meses de espera, burocracia, y al final pues tuve que pagar una cita. Era la única manera de avanzar con mis trámites. Yo tengo formación profesional. He estudiado y trabajado por muchos años en mi país, pero aquí eso no cuenta. Mis títulos no son válidos y tardará mucho tiempo para que sean válidos, la verdad. Lo único que me ofrecen por eso son trabajos de limpieza o de cuidados, y eso cuando logre tener el permiso de trabajo. Y no digo que sea un trabajo indigno, pero duele empezar desde cero cuando sabes que puedes hacer más. Mi plan para comenzar es trabajar en lo que se pueda, es decir, en cuidados, mientras empiezo el largo camino de homologar mis estudios o estudiar para poder acceder a mejores oportunidades laborales. No va a ser fácil porque además tengo a mis hijos y los tengo que cuidar, pero es lo que toca. Yo volvería a mi país si pudiera, pero no con mis hijos en riesgo y además sin trabajo, sin futuro, en medio del acoso, de las pandillas y la violencia. Sé que no vale la pena en este momento. Carol migró para que su hija pudiera comer. Ana migró para que sus hijos pudieran vivir sin miedo. 2 caminos distintos, la misma urgencia de sobrevivir y proteger a quienes amas. Casi 500.000 de mujeres llegaron a España entre 2017 y 2022. Casi la mitad de las personas migrantes con empleo en España son mujeres. La población inmigrante representa más del 23% del empleo total. Migrar no es empezar de cero, es empezar desde -10. En el próximo episodio escucharemos las voces de otras mujeres migrantes que hoy cuidan de personas mayores y niños mientras reconstruyen su propia vida. Gracias por acompañarnos en Voces del Territorio, resonando desde el corazón de las comunidades. Este espacio de la Red Centroamericana de Comunicación ha sido posible gracias al apoyo de la Asociación Entre Pueblos y a los ayuntamientos de Villafranca de Penedès, Santa Coloma de Gramenet y Castellar del Vallès, en el marco del proyecto Impulso a la Comunicación Comunitaria en la región centroamericana. Recuerda
que cada historia cuenta y cada voz importa. Nos escuchamos en el próximo episodio.